Buenas tardes, Adán. Venimos a presentar el artículo de relación entre IMC, complexión y riesgo metabólico en familiares de estudiantes de nutrición. Y bueno, para empezar a manera de introducción, hablaremos principalmente sobre medidas antropométricas y cómo estas nos ayudan a identificar o a prevenir, no, prevenir, no, la palabra sería a detectar tempranamente las enfermedades no transmisibles como sería la diabetes, hipertensión, sobrepeso e incluso la obesidad. Estas medidas antropométricas varían dependiendo de quién las realice, pero son un conjunto de todas estas mismas, que bueno, más adelante se definirán cada una. Estas medidas antropométricas, con el paso del tiempo, se han ido aumentando, o sea que existe una mayor tasa de estudios en personas, y esto se debe a la prevalencia de enfermedades crónicas no transmisibles, como ya se había mencionado anteriormente. Y bueno, esas enfermedades pueden ir en aumento, pueden tener estragos más negativos en la salud si no se tienen en cuenta los tres factores, que sería el envejecimiento, el sedentarismo y principalmente, o lo que yo diría que sería más grave, serían los hábitos, los que serían los que más te perjudican. Ya hablando en la alimentación, el tiempo que duermes y bueno, principalmente lo que haces es que afecta directamente a tu salud. Y bueno, el objetivo de esto es realizar una muestra en familiares de estudiantes de la licenciatura en nutriología de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, identificar su IMC, su índice de masa corporal, su relación cintura-cadera y el grosor de de su muñeca, perdón, de su muñeca, y esto relacionarlos con posibles problemas metabólicos o riesgos metabólicos. Todas estas pruebas deberían ser rutinarias, y digo deberían porque habitualmente no es algo que se tenga estipulado en las personas, vaya, o sea que no las hacen, no las realizan o de plano ni siquiera se presentan a un examen o a examinarse a sí mismos. Esas pruebas deberían ser rutinarias, ¿por qué? Porque te permiten identificar tempranamente enfermedades que puedas padecer o puedas estar presentando en un inicio muy temprano. Un ejemplo sería la diabetes, que con estos exámenes podríamos identificar la acantosis nigricans y prevenir mayores estragos de esta enfermedad. Bueno, estas deberían ser rutinarias, como ya se ha mencionado. Cada una de esas tiene un valor y esto sería que se deben correlacionar más adelante para tener un mayor un estudio de cómo está el paciente nutriológicamente. Y es por esto que muy pocas veces se correlacionan estas medidas, que debería ser lo contrario, se debería hacer una y otra y correlacionarse a sí mismo para tener un mejor y más detallado análisis de lo que padece nuestro paciente. Y bueno, ya regresando a nuestro tema, más adelante se identificarán o se analizarán más a profundidad todos esos temas e incluso se podrían llegar a identificar proporciones en tablas. Pero bueno, seguimos con lo del tema. Y ahora pasaremos a hablar acerca de la metodología. Esta investigación se realizó durante el segundo semestre del año 2020, durante la pandemia por COVID-19. Este estudio se realizó en una sola fase y fue de carácter descriptivo y de corte transversal, con un universo de estudio de 187 adultos, tomando una muestra de 48, de los cuales 36 eran mujeres y 12 hombres, todos familiares de alumnos que cursaban la licenciatura en nutrología en la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, teniendo como criterios de elegibilidad que fueran personas adultas entre 19 a 59 años en ambos sexos y que desearan participar después de conocer el objetivo del estudio, la confidencialidad del mismo, así como una amplia explicación de lo que se efectuaría en sus personas. Además, que vivían en la misma casa del estudiante. Este método, por lo tanto, fue a conveniencia del investigador. Y también cabe resaltar que no hubo pérdidas de participantes. Se consideraron variables antropométricas como es el peso, estatura, circunferencia de cintura, cadera y muñeca, además de que se determinaron los índices de masa corporal e índice de cintura y cadera. Como procedimiento para la valoración antropométrica, los estudiantes recibieron una capacitación presencial previa de parte del investigador titular, siguiendo las medidas sanitarias necesarias, en donde se les explicó la técnica específica para cada una de las mediciones, los posibles sesgos a desarrollarse, solicitándoles que al momento de efectuarlas acondicionaran un espacio privado dentro de sus hogares, y de igual manera se explicó la interpretación de la información a obtener,
para lo cual se empleó se aplicó la norma oficial mexicana NOM 008 SSA 3 2017 para el tratamiento integral de sobrepeso y obesidad. Los instrumentos usados fueron una báscula mecánica de piso con capacidad de 1 a 150 kilogramos, un estadímetro portátil y una cinta métrica de bolsillo con medida máxima de 2 metros. Para la valoración de la circunferencia de cintura fue considerada de acuerdo al sexo. En hombres los valores normales oscilaban entre los 95 centímetros. De 95 a 102 centímetros se consideraban en riesgo elevado y 102 centímetros en adelante era riesgo muy elevado. En mujeres 82 centímetros era normal, de 82 a 88 era riesgo elevado y riesgo muy elevado era a partir de 88 centímetros en adelante. Para evaluar la distribución de tejido adiposo e identificación de riesgo cardiovascular, se tomó en cuenta la clasificación de la Secretaría de Salud. En hombres con valores menores a 0.78 se les clasificaba como ginecoide. De 0.78 a 0.93 era una distribución normal y mayores a 0.93 se les consideraba de tipo androide. En mujeres de 0.71 hacia abajo se les consideraba ginecoides. De 0.71 a 0.84 era una distribución normal y de 0.84 en adelante eran de tipo androide. En la complexión se utilizó circunferencias de muñeca mediante la clasificación de Nowak. En hombres con valores mayores a 10.5 se les clasificaba como chica, de 9.6 a 10.4 mediana y menores a 9.6 era grande. En mujeres con valores mayores a 11 se les determinaba como chica, de 10.1 a 11 era mediana y menores de 10.1 era grande. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, el IMC se clasifica en bajo peso, normopeso, exceso de peso, sobrepeso o preobeso, obesidad grado 1 o moderada, obesidad grado 2 o severa y obesidad grado 3 o mórbida. Esta información fue concentrada en bases de datos de tipo SPSS versión 21 y se analizó mediante la frecuencia, porcentaje e intervalo de confianza para muestras de variables dependientes e independientes, con una correlación para la asociación entre datos. Y pues bueno, respecto a los resultados, podemos ver que los resultados mostraban una visión detallada entre las correlaciones de las medidas antropométricas y las enfermedades de riesgo. Podemos ver que el análisis de frecuencias de mostró una relación detallada entre el índice de masa corporal y la medición de circunferencia de las muñecas. La mayoría de los participantes mostraron un rango normal entre su circunferencia de muñeca y complexión grande, aunque la cuarta parte mostró un índice de masa corporal mayor al de 25 kilogramos sobre metro cuadrado, lo que sabemos puede indicar sobrepeso u obesidad. También mostraron una complexión entre 10, menor a mayor a 10.1, como se puede mostrar aquí en la tabla. En total fueron 48 personas, de las cuales solamente una tuvo la circunferencia pequeña, que equivale al 2%. Ninguna persona tuvo la circunferencia mediana, equivale al 0%, y 47 personas tuvieron la circunferencia grande, que equivale al 97.9%. Ahora, en el estudio se participaron 48 personas, de las cuales pues 23 eh, mostraron mayor acumulación de grasa en los segmentos superiores, principalmente en zonas cervicales y abdominales. Esto lo que quiere decir que mostraron hallazgo de obesidad central tipo androide. Aquí se puede ver en las tablas que esto fue sacado gracias a las medidas de circunferencia de cintura, porque aunque la mayoría de los participantes mostró un índice de masa corporal en un rango normal, al medir la circunferencia de la cintura se mostraron hallazgos de, como había mencionado, obesidad central. Por ejemplo, aquí tenemos que el total de hombres fueron 12, del cual el 25%, que equivalen al 25% de los cuales casi todas en el segmento superior, son 9 hombres de 12 los que tienen, pues así decirlo, obesidad central, y de las mujeres, que equivale al 75%, 14, 14 personas, 14 mujeres de 36 tuvieron
obesidad central. Es un total de 48 personas. El 47.7% tienen acumulación de grasa en el segmento superior. 35.2 tiene acumulación de grasa en el segmento central y 16.6 en el segmento inferior. Después, el análisis comparativo entre el índice de cintura-cadera y el IMC reveló que la distribución de grasa predominaba en el segmento superior y central, como habíamos mencionado antes, lo que también se puede relacionar con que el aumento del IMC está estrechamente relacionado con la acumulación de grasa en cadera y abdomen, las cuales son zonas de riesgo cruciales para enfermedades de riesgo metabólico y cardiovascular. Ahora, las correlaciones entre las variables antropométricas también mostraron relaciones significativas. Por ejemplo, hubo una correlación positiva alta entre el IMC y la circunferencia de cintura, que fue de 0.866, y entre el IMC y la circunferencia de cadera, que fue de 0.892. Estas correlaciones sugieren que un aumento en el IMC, como había dicho, está estrechamente asociado con un incremento en la grasa abdominal. Además, las correlaciones entre la circunferencia de cintura y de cadera también fueron altas, con un radio de 0.812, lo que refuerza la utilidad de estas medidas en la evaluación de riesgo de obesidad central y pues de enfermedades también de cardiovasculares y de obesidad central. Es un hallazgo muy importante, ya que, como digo, subraya la importancia de la evaluación de medidas antropométricas en, en, en este tipo de enfermedades de riesgo. Y por último, una observación también importante del estudio es que las mujeres presentaron una mayor vulnerabilidad hacia las enfermedades metabólicas, lo que sugiere que las mujeres pueden estar en un riesgo mayor y por lo tanto pueden beneficiarse de intervenciones específicas para reducir el riesgo de enfermedades metabólicas. Bueno, yo voy a hablarles sobre la discusión. Los resultados del índice de masa corporal con la circunferencia de la muñeca dio a conocer complexiones grandes tanto en quienes fueron evaluados dentro de la categoría normal como en sobrepeso. Ambos índices dieron muestras de correlación estadísticamente. Se reporta que el tamaño de la muestra se asocia más con la medida de grasa corporal total, de masa libre de grasa y contenido mineral óseo. La mayor acumulación de grasa encontrada en esta población fue de tipo androide, de la cual les hablaré un poquito más adelante sobre qué es, en un porcentaje cercano a la mitad de la muestra de los participantes, lo que significa que hay mayor riesgo a las enfermedades cardiovasculares y metabólicas. Indican que la relación entre el índice de cintura y cadera con diagnóstico nutricional refleja la existencia de distribución de grasa en el segmento superior. La obesidad tipo androide es donde hay mayor concentración de grasa en la zona abdominal y menor de las otras partes del cuerpo, y es la de mayor riesgo para las enfermedades del corazón por estar la grasa más cercana a órganos importantes como corazón, hígado, riñones, etc. Va a ser más frecuente en hombres que en mujeres y con mayor riesgo para enfermedades cardiovasculares, como ya recién lo mencioné. Señala que la circunferencia de la cintura, además de indicar la tendencia o predisposición a la acumulación de grasa en el segmento superior, el índice en la probabilidad de padecer enfermedades cardíacas, infartos cerebrales, entre otros. Cabe señalar que esto significa que si no existe una intervención oportuna, el riesgo no solo será cardiovascular, sino también puede llegar a ser metabólico, como es en el caso de la diabetes mellitus tipo 2, que representa en su conjunto el síndrome metabólico. Es importante mencionar que el índice de masa corporal diagnosticado en esta población estudiada indica el nivel de relación fuerte con las circunferencias de cintura y cadera en la investigación realizada. Revela que en la medida que aún va a aumentar el tejido adiposo abdominal, también va a existir un incremento de los niveles de índice aterogénico. ¿Pero qué es el índice aterogénico? Va a ser un cálculo que va a relacionar el colesterol total con el colesterol bueno para evaluar el riesgo cardiovascular de una persona. Según la OMS,
muestra que las consecuencias más comunes a desarrollarse en las personas que padecen obesidad son las enfermedades cardiovasculares, las diabetes, los trastornos locomotores como la osteoartritis, algunos cánceres como puede ser el cáncer de mama, el cáncer de ovario, el de próstata, el de hígado, vesícula biliar, riñones y colon. El riesgo de contraer estas enfermedades no transmisibles va a crecer al aumentar el índice de masa corporal. Así, pues para estimar la obesidad desde un punto de vista epidemiológico, el índice de masa corporal y la circunferencia de la cintura son dos mediciones que pueden ser útiles en la detección de riesgo potencial de enfermedades metabólicas. Dentro de las posibles limitaciones del estudio es que el investigador titular no estuvo presente físicamente en cada hogar, pero sí de manera virtual, y que no todos los integrantes adultos de las familias desearon participar en este estudio. Al que los familiares de estos estudiantes no desearan participar todos, pues no se pudo contar con una muestra mayor de la obtenida, que fue casi del 25% del universo del estudio, lo que hubiese podido ser más enriquecedor. Al contar con más información, se hubiera visto más participantes. Dentro de las posibles fuentes de sesgo o de impresiones es que el equipo no se calibrara de manera apropiada o adecuada, o que en el caso del instrumentista no aplicara la técnica que es correcta. También la magnitud de cualquier posible sesgo va a quedar sujeta a la exactitud y precisión de las mediciones realizadas por el alumno, lo cual podría variar la confiabilidad de los resultados. Recordemos que con anterioridad los alumnos habían sido capacitados para poder llevar a cabo estas mediciones, pero eso no implica que el posible sesgo o las probabilidades de sesgo disminuyan. Y eso sería todo por parte de la discusión. Bueno, las conclusiones de este reporte fue que la población de estudio, de acuerdo a los resultados hallados, se manifiesta un alto riesgo hacia las enfermedades cardiovasculares y metabólicas. También dice que las mediciones antropométricas son un indicador de validez y de fácil aplicación para detectar a tiempo el aumento de masa corporal y sus consecuencias, sus consecuentes problemas. Si bien la evaluación del IMC indicó un número mayor dentro de los valores normales que se establecen, la ACC demostró que existe la presencia de la obesidad central, y siendo que las mujeres en este estudio que se realizó, quienes presentaron un mayor vulnerabilidad hacia esta enfermedad metabólica. Es importante también señalar que este aumento de peso corporal deja entrever que puede existir una inadecuada régimen de alimentación o estilo de vida hacia estos familiares de estos estudiantes de nutriología, lo cual hace que haya un desequilibrio entre lo que se consume y su gasto energético.